unidad que tiene que ver con las civilizaciones americanas. Y dice la nueva unidad, ¿somos herederos de grandes civilizaciones de América? Ya, la pregunta para ustedes, para comenzar, ¿ustedes qué creen? ¿Somos herederos de las grandes civilizaciones de América o no? ¿Tenemos algo en común con las grandes civilizaciones de América? En este caso, las que vemos acá, mayas, aztecas e incas. ¿Qué creen Sí, ustedes? yo creo que sí, profe. Que sí, ¿por qué? A ver, ¿cuál podríamos decir que...? Por descendencia, más que todo. ¿Cómo? Descendencia. Descendencia, ya tenemos algunas cosas, costumbres en común, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna fiesta en común? Un bailes. Bailes, ya. ¿Qué más podemos tener en común además de bailes? Fiestas, ya. ¿Alguien ha visto la película Coco? Sí, ¿De qué trata? del Día de los Muertos. Ya. ¿Y de dónde viene esa tradición? ¿Alguien sabe? En México. De México. Pero, ¿México de qué? ¿México tiene, puede ser de la parte europea o de la parte Profe, de los aztecas y mayas? ¿Alguien sabe? profe, ¿Sí? de hecho ya en México la mayoría de personas eran mayas, hablan de descendencia maya, hablaban la lengua, De descendencia maya y descendencia azteca. ¿De qué parte de sí, México? Que hay harta, la ¿no? mayoría, La mayoría, Cancún. sí. ¿Y ahí qué ha visto en México, Tomás, de los que hablan allá? ¿Como del idioma? ¿No? Claro, hablaban el idioma, es que era más que nada porque nosotros éramos turistas y ellos nos hacían el tour, y entonces ellos Ya. nos explicaban que la mayoría eran mayas, Maya, perfecto. porque todos se fueron para allá para buscar nuevas oportunidades y todo eso. ¿Y en qué parte de México? Porque México igual Cancún, tiene... ¿Cuánto? Cancún. Cancún. Ya, ahí vamos a ver por qué. Ya entonces ahí vimos un poquito, igual un poco, que todavía seguimos con esas tradiciones, ¿ya? Vamos a explicar un poquito el objetivo de la unidad, ¿ya? Los objetivos que vamos a estudiar. Ya, mira, como objetivo general, dice, el propósito de esta unidad es que comprendas que el desarrollo histórico de las civilizaciones maya, características culturales y que reconozca las expresiones de su legado de la sociedades actuales, ¿ya? Principalmente de las civilizaciones mayas, aztecas e incas, ya ver cómo estas civilizaciones, de alguna forma, hasta el día de hoy, han dejado su legado en las sociedades actuales, ¿ya? Y por ejemplo, vamos a ver objetivos punto por punto, ¿ya? Mira, entonces vamos a hablar qué objetivo y qué cosas vamos a tratar a lo largo de esta unidad. Caracterizar la cultura maya, azteca e inca, ubicándola temporal y espacialmente, considerándola su relación con el medio y con otros pueblos, así como las tecnologías que usaron para transformar el territorio. ¿Ya? A ver, dice caracterizar, es decir, ver la cultura maya, azteca e inca, ¿ya? Ubicándolas temporal y espacialmente. ¿Qué quiere decir ubicar temporal y espacialmente? ¿Alguien me puede decir eso? Lo que pasó primero, lo que pasó después, o sea, lo que pasó en el presente y lo que pasó después. Ya, eso significaría ubicar temporal. Muy bien, Tomás. ¿Y espacialmente? ¿Qué significaría? Ahí ya tenemos temporalmente. Y Así espacialmente. como ordenarlo cronológicamente. Eso sería, está ubicado temporalmente, pero cuando hablamos de espacialmente hablamos de un espacio, de un territorio. ¿Dónde se ubicaron estas civilizaciones? ¿Ya? Cuando hablamos de ubicación temporal, es lo que dijo el Tomás. Y cuando hablamos de espacialmente, es cuando hablamos de un lugar, ya de un espacio. Por ejemplo, nosotros, espacialmente, ¿dónde nos ubicamos? En Chile, Chile. En Chile. Y temporalmente, en el año 2021. 2021. Ya ahí nos ubicamos temporal y espacialmente. Y siempre nosotros lo vemos en la historia. Siempre, por ejemplo, cuando veíamos Entonces ellos se ubicaban en México, tipo. Claro, ahí vamos a ver que en México, también los aztecas, pero vamos a ver en qué parte específicamente se ubicaban los mayas. ¿Ya? También vamos a ver cómo transformaron ellos el medio, es decir, su geografía, cómo lo transformaron y cómo se relacionaron ellos con otros pueblos. ¿Ya? Y ver qué tecnología utilizaron ellos para transformar su territorio. Y ahí nos tenemos que acordar de alguna forma cómo ellos, por ejemplo, cultivaban. ¿Alguien se acuerda de cómo cultivaban estas civilizaciones? Tenían diferentes formas de cultivar. Ustedes lo vieron en cuarto básico. Cuarto básico. Cuarto básico, sí, ustedes deben acordarse de esto, sí. ¿De Yo me qué, acuerdo, profe? ¿De qué?
de cómo cultivaban estas Cuarto básico, civilizaciones. Yo me acuerdo de que los en quinto mayas. les pregunté a ustedes, y ustedes se Se acordaban. iban moviendo de lugares. Esa era la civilización, eran pueblos nómades. De alguna forma los mayas, los aztecas y los incas fueron sedentarios, que tenían una forma de cultivar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Tomás. Quería saber si la clase anterior, bueno, un compañero me aclaró que se hizo revisión de prueba, pero yo no pude estar en la clase de historia. Y quería Sí, saber si es que me aprendí algo muy importante. Sí, la revisión de la prueba. Eso, más que todo. ya. No puedes ir al final. ¿Qué cosa? No, nada, olvido. Ya. Ya. Pero no se acuerdan de qué civilizaciones, o sea, cuál de estas civilizaciones, cómo cultivaban. ¿No se acuerdan de ninguna? Nada. ¿En qué? Ustedes me dijeron en quinto, Cosecha, pero ¿cómo cosechaban? Si en quinto básico ustedes me dijeron, por ejemplo, las aztecas cultivaban como en unas islitas, ¿se acuerdan? Que eran las conocidas no me como acuerdo chilenas. si los mayas tipo cazaban. Ya no me acuerdo, profe. No Me se acuerdo. acuerdan. Ya, vamos a Era recordar. el cultivo normal, pero creo que la gente era como se dividía entre partes, como gente hacia esto, esto. Ya, ahí vamos a ir hablando un poquito. Vamos a recordar cómo cultivan los aztecas, cómo cultivan los mayas, cómo cultivan los incas, ¿ya? Eso va a ser lo primero que vamos a ver. Después vamos a identificar un poco el legado de las culturas prehispánicas que persisten hasta el día de hoy, ¿ya? Y ahí ustedes me hablaron, por ejemplo, el Tomás me habló de cuando fue a México, un poquito cómo era su cultura, de lo que le mostraron. Ahí también vamos a ver qué expresión hasta el día de hoy siguen existiendo, por ejemplo, que son legados de las culturas prehispánicas, como por ejemplo dijo el Víctor, los bailes, por ejemplo la comida también. Ya ustedes saben que mucha comida que nosotros comemos es legado de los platos, son legado de las culturas prehispánicas. ¿Ya? Profe, ¿Sí? no me mintieron de verdad que eran súper creyentes los dioses. No, eran muchos dioses los que no. Muchos dioses, sí, eran muy creyentes y eso también vamos a hablar cuando hablemos de las características De de hecho, los... habían como de estas, eran rocas gigantes que estaban desarmadas por el tiempo y la reconstruyeron y son como puros dibujos de ellos alabando a los dioses y cosas así. Sí, por eso también vamos a hablar Como admiración a los dioses, como, de cómo era Les su tenían mucho respeto. cosmovisión. Vamos a hablar de cómo era su cosmovisión, porque también afecta mucho lo que es el sistema de cultivo. de hecho, profes decían que los dioses de los mayas eran extraterrestres, dicen. Ah, no sé tanto eso. Ahí podríamos averiguar. Usted investiga. Ya. También vamos a ver qué formas de conflicto y convivencia tenían estas civilizaciones, ¿ya? Valorando la diversidad, el respeto y la tolerancia. Pero vamos a ver cómo se relacionaban estas civilizaciones, cómo de alguna forma entraron en conflicto con hoy en día, ¿ya? Y también vamos a ver cuáles son los temas que tratan estas civilizaciones hoy en día. Hay algunas que de alguna forma no existen hasta, podríamos decir, como grandes civilizaciones, pero como dijo el Tomás, todavía existen personas que se consideran mayas, personas que se consideran aztecas, y personas que siguen de alguna forma teniendo las creencias de los incas. Entonces igual vamos a ir viendo esto a lo largo de Profe, esta unidad. ¿Sí? de hecho había el tipo este, el que nos llevaba en el tour, nos decía que había una señora que tenía muchos años y que ¿Mucho ella qué? era maya, que tenía muchos años y ella era Ya. maya y era como muy, ¿cómo se dice? Como que le da la respuesta a todo, sobre todo cosas de los mayas, ¿Ven? como que sabía harto. Entonces vemos que, por ejemplo, acá en Chile no vemos tanto como ese legado de estas civilizaciones, pero por ejemplo podemos ver Perú, México, donde estas civilizaciones son, todavía tienen mucha fuerza. ¿Ya? Acá lo que Entonces, vemos son los mapuches peleándose con los chilenos. a ver, veamos, miren. Acá vemos un templo, ¿ya? Construido de los mayas. Y dice el templo de Kukulcán, ¿ya? Construido por los mayas durante el siglo XII en la ciudad de Chichén Itzá, en la península de Yucatán, México. ¿Ya? Esta construcción rindió el culto a dios maya, En Kukulcán. Yucatán, Espera, ahí le explico un Sí, poquito. Vinculado con el viento y el agua, su alineación permite que se pueda observar diversos fenómenos de la luz y la sombra producidos durante el equinoccio solsticio. ¿Alguien alguna vez ha visto estas pirámides en foto, en fotografía, en imagen, o en vivo y en directo? esta sí la he visto harto. Antes de ir para allá la vi caleta. Hay Por los hartas documentales y cosas así. hay hartas de estas que son construcciones mayas. Claro, y ahí, Profe, profe, Víctor y después Tomás. y creo
creo que son súper, hiper, mega altas en estatura. Sí, imagínense que aquí hay una persona y esa ¿Cuánto persona, tardan en subir? no creo que mucho, No se pero, puede subir o sea, no se puede subir primero que todo, pero si ¿No se sube, puede subir? porque se puede romper. claro, porque son patrimonio además, el patrimonio no, Es una maravilla del mundo y claro, hay que cuidarlo. no ¿Qué habrá podría, adentro, profe, esa casita que está arriba? debe Mira, ser como un observatorio, debe ser más probable, ahí dice. no, de hecho, allá adentro, tipo, se juntaban para hacer, si no me recuerdo, creo que una reunión. Profe, ahí uno se aplaude, se hace una armonía. ¿En serio? Sí, Mm, y llega hasta el fondo. Y de hecho, ya en junio y en marzo, si no me equivoco, no me acuerdo el día, con el sol y la luna se Forma hace una una forma serpiente. por lo de arriba. Creo. Sí, y creo que es con un ave, si no me recuerdo también. Sí, Sí, por eso aquí les eso sí lo definimos. sabía. Dice acá, su alineación permite que se puedan observar diversos fenómenos de luz y sombra. ¿Ven? Por eso también es muy son ¿Y construcciones cómo construyeron eso gigantes. los mayas, profe? Porque pensamos también por a ver, ellos, a pesar de que nosotros muchas veces se consideran como, los europeos lo consideran como civilización atrasada, ellos desarrollaron mucho las matemáticas, la, ar- la arquitectura, entonces por eso pudieron desarrollar estas grandes pirámides, ¿ya? Y eso también lo voy viendo a lo largo de la unidad. ¿Con palitos, Otro, profe? ¿qué? ¿Y cómo habrán hecho eso con palitos? Ahí después ellos tendrán ahora tienen su técnica, su forma de crear estas cosas. Ya, por ejemplo, Profe, otra arquitectura que vemos es Machu Picchu. ¿Ya? A ver, Tomás, antes de comenzar, diga, ¿qué quiere decir? es que ellos hacían una mezcla para hacer las Este, construcciones. ¿Cómo una mezcla? ¿Cemento? No. No, 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 sí, no existía. Era Ah, una no, mezcla de, no me acuerdo, pero era un recurso súper natural y con eso pegamos las cosas. no, sí, no, sí. Barro con paja creo que le hacían. Ahí vamos a ver porque no me acuerdo exactamente. Ya. Machu Picchu, asentamiento inca construido a mediados del siglo XVI al noreste del Cusco, Perú. ¿Ya? Se estima que funcionó como un centro administrativo y como santuario religioso, aunque no se descarta un supuesto carácter militar. Emplazado sobre la montaña, Machu Picchu se considera una obra maestra de la arquitectura e ingeniería inca. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado alguna vez de Machu Picchu? Sí, profe, mucho. Sí, ¿Quién ha escuchado de Machu Picchu? Así, general. es que lo hemos pasado también, bueno, lo escuché en muchas partes y también en el colegio lo hemos pasado. Siempre lo vimos en cuarto básico, ustedes ven esto, me acuerdo. ¿Ya? Ujú. ¿Dónde queda Machu Picchu? ¿Qué parte? Cusco, creo que. Perú. ¿Ya? Perú. Y está construido encima de las montañas, pues, sobre una montaña. ¿Ya? Entonces aquí también voy a ver las características de estas civilizaciones que si bien cuando se habla mucho de las culturas precolombinas, cuando nosotros nos ponemos a ver así a la rápida pensamos que son como muy atrasadas, ¿ya? Y que por eso cuando llegó como la civilización europea, pero no, vamos a ver que existían civilizaciones que eran muy adelantadas, ¿ya? Que tenían incluso mucho más conocimiento que la civilización europea, por ejemplo los mayas tenían sus propios calendarios, los aztecas también tenían increíbles construcciones, los incas, vean, pudieron construir una ciudad gigante en una montaña. Entonces, Entonces, es muy distante eso que tenemos como la vista de que las culturas precolombinas eran un poquito atrasadas. Ya, Tomás, hablando de eso del calendario, en el 2012, ¿usted sabe al final por qué o la sea, gente el hace calendario se acababa en 2012. sí, el calendario maya, que eran los 52.000 años, Y que al decía que era el final, fin del mundo. Claro, sí, y pero se explicaba que no era el fin, era el renacimiento, era como Y ahí se una nueva destruía etapa, todo. Se destruía todo y se volvía a hacer. Creo. pero es que ahí tenemos que también ver cómo era su era una nueva posición. etapa, la gente lo Ya, entendió mal. igual vamos a ir viendo estas civilizaciones punto por punto a lo largo de esta unidad, ¿ya? Va a partir primero por los mayas, después azteca y después inca. ¿Ya? Entonces igual, a lo largo de esta unidad vamos a ir viendo estas civilizaciones. Ya, a ver, esta es una fotografía de la civilización azteca. En su cuaderno, ya que les pedí que sacaran su cuaderno. ¿Cómo describirían la civilización azteca a partir de esta ilustración? Les voy a dar 3 minutos para que puedan redactar una pequeña frase de cómo o una descripción de cómo describen a la civilización azteca. Se la puede En su escribir en cuaderno. el chat en privado. Me gustaría más que en su cuaderno y después Ok. ustedes me la hablan. ¿Ya?
¿Qué, ¿Listo? Ya, a ver, vamos a esperar un minuto más. qué hay que escribir, profe? ¿Cómo describirían a la civilización azteca a partir de esta ilustración? Ya. A ver. ¿Quién me puede responder? A ver. Camilo. ¿Cómo podemos describir a la civilización azteca a partir de esta ilustración de la que vemos ahí? ¿Cómo creen que eran la civilización azteca? ¿Está el Camilo, no? ¿Camilo? Martín Díaz. Después el Víctor. Martín Díaz. Ya, pues necesito que vayan escribiendo. Ya, Víctor. Yo siento, profe, que se ven como muy rudos, como que no les importa nada, como muy guerreros, se puede decir, Ya, muy guerrero, muy ya. sabio. ¿Qué más? ¿Podríamos ver algo de sus características de como visión, de cómo veían el mundo ellos, Tomás? Vi el mundo mucho más Eran, diferente, lo veo como más inspirador, como más mejor todo. Ya, ¿verdad? Bien, a ver, Tomás. que eran más, por lo que veo por el traje, parece que eran creyentes en algo. Ya, Que creían en algo, por lo digo más que nada por la ilustración del traje. ya, el Martín Y también. que tenían Sacó una construcción más avanzada por lo que veo atrás. Ya no era como una paja y un palo. Ya, Ya construían bien. Ya estaba más avanzado. religiosos, ahí también dijo el Víctor, también dijo que eran muy religiosos, avanzados. Ya, Víctor quería agregar algo más. sí, por los trajes, profe, es verdad, parece como que le hacen, como que admiran mucho a un dios por la vestimenta y todo. Ya. En sus ciudades también hacían retratos de dioses, como ¿Qué es el admiran traje? un pájaro. Pájaro, ya. No, cualquier pájaro, pero bueno, ya. Quetzalcóatl. ¿Qué pájaro es? ¿Qué pájaro es? ¿Podrá ser el Fénix? No, Por decir. el Fénix es de la Quetzalcóatl. mitología griega más que todo, pero muy parecido. No, Fénix. ¿Qué? Un pájaro es un ave. ¿Qué ave es? Ya, ahí se los Es dejo. una águila. Ya, un águila. Ya. Cuando tengan tiempo, ven la bandera de México, por ejemplo. O el escudo de México. Ahí van a ver qué tiene el escudo de México. Ya. A ver, viendo un poquito, América, como todo lo que era América, tenía tres grandes civilizaciones, ¿ya? Que son las que podríamos identificar acá. ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos qué civilización representaría acá. Aquí, la misma que vimos recién, los aztecas. Aquí también, ¿qué representación esta civilización será? ¿Cuál es? ¿Qué civilización? Maya, bien. ¿Y esta civilización? ¿Cómo se llama? Los Incas. incas, ¿ya? Y la mayoría se ubicó ya, aquí vemos a lo largo de toda América, principalmente los aztecas y los mayas se encontraron en lo que era Mesoamérica, y los incas en la América Andina, ¿ya? Ahí vamos a explicar un poquito, miren, si se dan cuenta, esto es lo que conocemos como Mesoamérica, ¿ya? ¿Alguien podría identificar cómo se llama esta península, Víctor? ¿Ahí? ¿Cuál, profe? Esta península, ¿alguien sabe? Esto es Mesoamérica, lo que vemos aquí en este mapa es lo que conocemos como Mesoamérica, y aquí se encontraron dos grandes civilizaciones, ¿ya? La civilización azteca Se llamaba esa y la civilización azteca y la civilización, ¿qué civilización vemos acá en Mesoamérica? Maya.
Maya. Aquí encontramos estas dos civilizaciones. Mesoamérica corresponde a lo que conocemos como América del Medio, lo que en realidad significa Mesoamérica. Eso ¿No? más que todo México. Claro, tiene parte de México, acá está El Salvador, Honduras, Guatemala, todas esas zonas, como diríamos como América Central, lo que se llama como Mesoamérica, ¿ya? Y acá vemos una parte muy importante de esto, que es la península del Yucatán, ¿ya? De Yucatán. Claro, ¿a alguien le suena la península del La Yucatán? península de Yucatán. Sí, sí la La conozco. península del Yucatán, Lo pensé, pero no lo dije. ¿ya? Y que hay varios lugares turísticos en estas zonas, ¿ya? Entonces, aquí se encontraban dos grandes civilizaciones, lo que era la civilización azteca y la civilización maya. Se van a ubicar temporalmente como su siglo de oro en diferentes épocas. Van a coincidir en algunos momentos, pero, por ejemplo, los mayas van a estar antes que los aztecas y los aztecas van a estar ya casi desde el siglo XI al siglo XVI van a estar viviendo en esta zona, ¿ya? Los aztecas. ¿Ya? Entonces es súper importante también recordar eso. Pero vamos a ir viendo civilización por civilización. Nos tenemos que acordar y siempre acordar de esto, que esto es Mesoamérica, ¿ya? No podemos olvidar este espacio geográfico, porque acá se van a desarrollar dos civilizaciones, las mayas y los aztecas. Aztecas, mayas, ¿ya? Y de repente los aztecas se van a expandir un poquito más, ¿ya? Y la otra zona es la América Andina. ¿Qué civilización se encontró principalmente en esta zona? Víctor, ¿sabe qué civilización se encontró en la América Andina? Los, ¿cómo se llama? Incas. Incas, ¿ya? ¿Por qué se llama? ¿Qué característica tiene estas zonas marcadas con verde? ¿Por qué están marcadas con verde estas zonas? Porque ahí se como expandió. No se expandió tanto, por ejemplo, los incas, pero ¿qué característica? Era como sector de eso. ¿De influencia? Vamos a decir que hay algo geográfico que marca esta zona. ¿Qué pasa por estas zonas verdes? ¿Qué cadena montañosa? Está para allá. O sea, para mí está para allá. ¿Cómo se llama esa cadena montañosa? Está para allá. A ver, espera un momento. ¿Cómo se llama la cadena montañosa? A ver, cuando ustedes van a la nieve, ¿a qué cordillera van? Si es que van a la nieve alguna vez. De los Andes. De los Andes. En esta zona, las marcadas por verde, principalmente, lo que está por esta parte de acá, se encuentra lo que es la cordillera de los Andes. Ya por eso se llama una América Andina. ¿Ya? Podríamos decir que una de las cordilleras más largas la cordillera más larga de América. ¿Ya? Es una cadena montañosa. Y aquí en estas zonas, en la zona de la cordillera de los Andes, principalmente lo que es Perú, Bolivia, y expandiéndose a Ecuador, Colombia, parte de Chile y parte de Argentina, se encontró la civilización inca, ¿ya? Utilizando gran parte de todo lo que es la cordillera. ¿Cuál península era? En la anterior era la península de Yucatán. No este. Esto acá esto es la América Andina. Hay una península, ¿ya? Y a ver, la pregunta también que tienen que hacer en su cuaderno, y esto le voy a dar 5 minutos. ¿Cómo creen que era la vida de los pueblos precolombinos? Escribe un relato en cual expongas su vida cotidiana, alimentos, formas de comunicación, religión y costumbres. ¿Ya? Un relato de 5 líneas, 6 líneas, donde ustedes puedan describir todos cómo era la vida de los pueblos, creen que era la vida de los pueblos precolombinos. 5 minutos. ¿Ya? Tengo un reloj acá, así que a las 9:42 revisamos. Ya, por favor, 5 minutos para realizar esto, responder esta pregunta.